para la semana que viene, o el que pueda en algún momento de la clase ir prendiendo la pantalla, porque quiero ir conociéndoles la cara, ya estas clases que veníamos haciendo fui dejándolo pasar, pero si nos podemos ir conociendo. Ay, figura el nombre de mi hija, y ahora me doy cuenta, bueno, soy yo. Bien. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 9. Más o menos son siempre la misma cantidad, ¿no? En las otras clases, porque son, en la lista tengo 18 personas inscritas, y no hemos estado nunca los 18. Así que bueno, les recuerdo, vieron que yo había publicado que este sábado la doctora Rotonda, la titular, les quería dar una clase. Bueno, finalmente ella se había olvidado que justamente esta semana empezaron las clases de derechos de las sucesiones, y ella ya tenía el sábado asignado para derechos de las sucesiones, pero además tiene que dar la clase plenaria y la clase inaugural, que el lunes, debería haber sido el lunes, y por el feriado del Día del Estudiante no la pudo dar, entonces la tiene que hacer este sábado. Así que con ustedes van a tener clase con la doctora Rotonda el sábado que viene, el otro, ¿sí? El sábado 3. Yo ya lo publiqué en el campus, lo pudieron ver. Bien, háganme así, que sea con la cabeza, si no quieren hablar, o un sí, no cuesta nada, o una manito, algo. Bueno, entonces, vamos a seguir, entonces ya comenzamos con la clase. Bien, ahí está, ahí me gusta más. Estamos Bien. todavía medios dormidos, doctora. Sí, me imagino. No quiero pensar que hacen como acá en mi casa mi hijo, el más chico, que todavía va al colegio, que sus clases de Zoom está tapado, con el celular tapado, conecta y sigue durmiendo. Me imagino que acá no. Pero bueno, allá es ustedes. No, estamos despiertos, estamos ocultos, pero despiertos. Esperemos que no. Pero bueno, y si lo hacen, bueno, pero por lo menos después, si tienen dudas, saben que se pueden comunicar a través del grupo de WhatsApp, o por los mensajes del campus, o por, no sé si tienen mi mail en algún lado, pero si no se los doy, es mi nombre, cristinacasals@hotmail.com. También me pueden mandar mensaje por mail. Porque hasta ahora vienen tranquilos, pero cuando se empieza a acercar el momento del parcial, ahí es donde empiezan las consultas. Bien. También está en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo? Natalia, también la tenemos en el grupo de WhatsApp. Sí, por eso. Yo creo que lo del grupo está buenísimo. La verdad que es bárbaro porque es súper ágil. Y yo, con lo ansiosa que soy, donde veo que hay un mensaje, enseguida lo veo. Si no les contesto enseguida, capaz que porque, bueno, justo estoy ocupada o algo, pero en algún momento les voy a contestar, ¿sí? Bien, bueno, vamos a comenzar con la clase. Vamos a seguir con régimen patrimonial del matrimonio, ¿sí? Que comenzaron la semana pasada con la doctora Sinagra. El doctor, les hago una pregunta, ¿el doctor Gustavo Lastra les pasó algún PowerPoint? ¿O solo dio la clase? No, pero dijo que lo iba a subir al campus. No, dio la clase, dijo que tenía todo preparado, y que iba a ver cómo lo subía al campus. Bien, porque bueno, no me lo ha mandado, ni bien me lo mande, vieron que yo voy administrando el campus, ni bien me lo mande, se los cargo.
así que después le voy a preguntar, porque sí, creo que la clase me llegó, ¿o no? No, no me llegó la clase, seguramente hoy me la van a mandar, así que ni bien me la manden, yo se las cargo, igual que la de la doctora Sinagra de ayer, y voy a ver si la doctora Sinagra habló de calificación de bienes. Yo creo, si no es que es anterior, que tengo un PowerPoint de calificación de bienes, que se los voy a subir también. Me voy a fijar porque no sé si no es viejo, anterior al código, a la reforma del código. Si no es viejo, se los voy a subir también para que lo puedan visualizar, sobre todo ese tema que es tan, es muy casuístico, ¿no? Así que después tal vez hacemos algún practiquito sobre el tema de calificación de bienes, ¿sí? Como para ir, para poder entender. Yo eso después les aviso y se lo subo al campus, como para que ustedes, es decir, no es la idea, no va a ser un práctico de evaluación en este punto, salvo que la titular de la directiva de que tiene que hacer un práctico evaluativo, pero si no, es justamente para practicar, es decir, para ustedes ver si pueden ir, si fueron entendiendo el tema. Bueno, vamos a seguir entonces con régimen patrimonial, decíamos, y nos toca a nosotros ahora, hoy, la parte de gestión, la parte de cómo se administran los bienes del régimen de comunidad, ¿sí? Vieron con Gustavo el régimen primario, ¿sí? ¿Se acuerdan que el régimen primario es para los dos regímenes matrimoniales, tanto para el régimen de comunidad como para el régimen de separación de bienes? Cuando hablamos de calificación de bienes, lo que vieron con la doctora, con Isabel, ya estamos dentro específicamente del régimen de comunidad. Ahora seguimos en el régimen de comunidad y vamos a ver cómo se administran esos bienes de la comunidad. Vamos a compartir pantallita. Ahí. Bien. Ponerlo abajo, arriba. Bien. Lo que vamos a ver en esta unidad tiene que ver con la gestión de los bienes, es decir, cómo los vamos a administrar, y también lo que es el pasivo del régimen de comunidad, es decir, cuáles son las deudas de los cónyuges. Esas deudas vamos a ver una parte hoy, ¿sí?, que tiene que ver con la fase externa, ahora después los vamos a explicar, y la otra parte que también tiene que ver con el pasivo y las deudas, lo vamos a ver la semana que viene cuando vean conmigo liquidación del régimen de comunidad. ¿Por qué? Porque el momento donde se van a tratar estas cuestiones de deudas, si son cargas o deudas personales, va a ser el momento de la liquidación. Nosotros lo que vamos a ver hoy es quién paga esas deudas, ¿sí?, frente a terceros, la responsabilidad frente a terceros. Igualmente ahora todo esto que estoy hablando vamos a ir viéndolo. Bien, ¿qué es la gestión de los bienes? Como les decía, acá les da un concepto, pero es la administración. La gestión significa administración de los bienes. ¿Quién va a tener, cómo los van a administrar y los actos de administración y actos de disposición de esos bienes de la comunidad? Bien, hubo una evolución en nuestro derecho en la época del Código de Vélez. Obviamente por la época existía la administración de los bienes del matrimonio, en ese momento en sociedad conyugal, estaba concentrada en la persona del marido, ¿sí? Recuerden que la mujer era incapaz relativa de hecho, por lo tanto el marido era el único que administraba los bienes. Con la ley 11.357 fue una ley muy de avanzada en ese aspecto. ¿Por qué? Porque además que a esta mujer casada, que era incapaz relativa de hecho, se le autorizó que pudiese trabajar sin autorización del marido, ¿sí? Ubíquense en la época, ¿no?
Fíjense que coincide esa ley con todo el movimiento que hubo a través de Alicia Moro de Justo, que después se terminó sancionando en ley con la aprobación del voto de la mujer, que antes la mujer no votaba, ¿sí? Es todo en esa época. Entonces, también la 11357 lo que estableció es facultades para administrar determinados bienes. Y, sobre todo, había dos artículos, el artículo 5 y el artículo 6 de esa ley, que permanecieron vigentes hasta el 2015, que se reformó el código. Y estos artículos hablaban de la separación de deudas, es decir, fíjense cuánto tiempo atrás, respecto del pasivo, la gestión era separada, es decir, cada cónyuge respondía frente a terceros por sus propias deudas. Ningún cónyuge respondía por las deudas del otro, salvo en determinados supuestos, y solamente no respondía con sus bienes, sino con los frutos de sus bienes propios y gananciales. Esta redacción de los artículos 5 y 7 de la ley 11357, como les decía, se mantuvo hasta el 2015, que el código incorpora también esa figura de responsabilidad separada con algunas modificaciones, ¿sí? Pero fíjense qué de avanzada en ese momento ya la ley hablaba, esa ley, de una separación, de una responsabilidad separada. La ley 17711 establece que ya la mujer no era más incapaz relativa de hecho, y directamente habla de la administración en general va a ser separada, es decir, estábamos en un régimen, el régimen del derecho argentino en ese momento, a partir de la 17711, era un régimen de comunidad de gestión separada. Esas eran las características del régimen, ¿sí? Un régimen de comunidad de gestión separada. Ya cada uno de los cónyuges administraba sus propios bienes, pero quedaba a salvo un resabio respecto de los bienes de origen dudoso, porque si no se sabía el carácter de los bienes, si ese bien era propio o era ganancial, porque no se podía, no teníamos forma de probar la titularidad de ese bien, se presuponía que los iban a ser administrados por el marido. Lo que hace el Código Civil y Comercial tiene el criterio correcto, que cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de los bienes propios, y ¿qué puse acá? El libre de los bienes propios me faltó, y de los gananciales por él adquirido, me faltó acá, después, ahora no se lo puedo ir agregando, ¿no? No me va a permitir. Después se lo agrego porque me faltó. Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de los bienes propios y los gananciales por él adquirido, excepto lo dispuesto en el 456, por ejemplo, respecto de los bienes propios, y del 470 también, respecto de los bienes propios, cada cónyuge tiene la libre disposición, pero tiene una limitación para disponer del inmueble que fue asiento del hogar familiar. Y con respecto a los bienes gananciales, tiene la libre disposición, pero para determinados actos se requiere el asentimiento del otro. Así que ahora igualmente eso lo vamos a ver, pero la regla es la gestión separada. Entonces, tenemos un régimen de gestión separada, ¿sí? Libre administración, pero hay excepciones. Y con respecto a la responsabilidad a terceros, también tenemos una responsabilidad separada frente a terceros con excepciones. Esto es lo que vamos a ir viendo, y acá en cuadrito, con respecto a la gestión de los bienes, tenemos un principio. Cada cónyuge administra sus bienes propios y gananciales que adquiera. Acá lo puse bien. Excepción, se requiere el asentimiento para la protección del hogar y para actos de mayor trascendencia económica, que ahora los vamos a ver,
¿sí? Esto respecto de la gestión de los bienes. Y respecto de cómo van a responder frente a terceros, cada también es una responsabilidad separada, ¿sí? Van a responder con sus bienes propios y gananciales por el adquirido, ya no con los frutos, como decía la 11357, con los bienes propios y gananciales por el adquirido, cada uno con sus propios bienes, ninguno por las deudas del otro, salvo que va a haber responsabilidad solidaria en caso de cubrir necesidades del hogar, sostenimiento de hijos y conservación de bienes gananciales. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ir desarrollando. Ay, ¿qué pasó acá? Se me... Uy. Bueno, se me mezcló, después este Power lo voy a arreglar porque este debe ser, no sé si es el que subí al campus y quedó así. Después yo lo miré, lo revisé y estaba todo bonito, pero no se preocupen porque igual después, si está así feo, se los arreglo y se los subo de nuevo. Igualmente lo que está acá, que está borrado, es el artículo 469, que justamente nos dice que cada cónyuge, respecto de los bienes propios, ¿no? Cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios, ¿sí? Con la limitación del 456, que es respecto de la vivienda, asiento del hogar familiar, ¿sí? Para disponer de la vivienda que es asiento del hogar familiar, se requiere el asentimiento. Recuerden que es asentimiento porque consentimiento son quienes son parte en un acto jurídico. El asentimiento es el que justamente complementa el acto, ¿sí? Como que autoriza el acto. Para disponer, aunque sea el inmueble propio, ¿sí? De uno de los cónyuges, para disponer de ese inmueble propio, requiere del asentimiento del otro, ¿sí? Esto recuerden que no solo en el régimen de comunidad, sino también en el régimen de separación de bienes, porque es parte de las normas sobre el régimen primario. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo sería respecto de los bienes propios? Libre administración de los bienes propios, la regla es la gestión separada, la excepción el 456 para la vivienda familiar. Bien. Vamos a los bienes gananciales. ¿Qué nos dice el 470? Dice que los cónyuges tienen la libre administración y disposición de los gananciales que corresponden al cónyuge que los haya adquirido. Es decir, ustedes saben, que estuvieron viendo ayer con la doctora Sinagra, que respecto de los bienes gananciales, son todos en general, después vieron hay cada uno de los supuestos en particular, pero son aquellos que son adquiridos con posterioridad al matrimonio, ¿sí? Y puede ser que el que los haya adquirido, el titular sea uno de ellos, pero si se prueba que la adquisición era con posterioridad al matrimonio y con dinero obtenido durante ese matrimonio, ¿sí? Estamos ante un bien ganancial, por más que la titularidad sea de uno de ellos. Bien, ese bien ganancial va a ser administrado por el que lo adquirió, ¿sí? Pero va a ser necesario el asentimiento del otro si quisiese disponer, o en realidad enajenar o gravar, ¿sí? En todos algunos de estos supuestos. Ahora vamos a ver. Pero el principio, como decíamos hoy, también, principio de autonomía, cada cónyuge tiene la libre administración de los gananciales que él adquirió, ¿sí? Figura el bien a nombre de uno de los cónyuges, bien, es un bien ganancial, pero la administración va a ser del que lo adquirió. Va a poder disponer de ese bien, en principio sí, salvo, porque estamos en una gestión separada, salvo aquellos bienes para los cuales se requiere, o aquellos actos, mejor dicho,
para los cuales se requiere el asentimiento. ¿Y para qué actos se requiere el asentimiento? Aquellos actos de mayor trascendencia económica, ¿sí? La finalidad, bueno, tiene que ver con preservar ese activo ganancial frente a una eventual mala fe o imprudencia del cónyuge. ¿Por qué? Porque tiene que, como son, decimos, actos de mayor trascendencia económica, porque generalmente o los bienes o el acto en sí tiene un contenido económico importante, y si, como es un bien ganancial, si tenemos solamente el que lo adquirió puede disponer de él, puede ocasionar un perjuicio a la masa de la comunidad, si lo hace sin conocimiento del otro. En cuanto a la forma que se debe prestar ese asentimiento, el código no dice nada, es recomendable la escritura pública, pero la jurisprudencia ha dicho que vale el asentimiento tácito en el caso de que si le hubiese uno de los cónyuges hubiese entregado un poder de administración al otro, entonces se entiende que se prestó ese asentimiento. Ahí hay dos datos de unos fallos. No se puede hacer un asentimiento general, es decir, no puede decir, se casaron y establecerle como si fuese una modalidad al matrimonio, que bueno, nos casamos, pero todos los actos de administración le entrega a uno de los cónyuges un mandato general de libre administración y disposición de los bienes al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espíritu del código es que uno de los cónyuges, con el contralor de uno de los cónyuges frente al otro respecto de esos actos. Y se entrega un mandato general, no existe ese contralor. Bien. ¿Cuáles son los actos? Todo acto de enajenación o gravamen. Acá estamos desmenuzando este artículo 470. Todo acto de enajenación o gravamen, ¿sí? Ya puede ser donación, compraventa, permuta, cesión, cesión de derechos, servidumbre, usufructo, aportes a sociedades, bueno, todo lo que dice ahí, todos estos actos que importen un acto de disposición, ¿sí? De cambio de bienes o cambio por un servicio, como también una constitución de una garantía. Incluye también, lo dice al final del artículo, la promesa de enajenación o gravamen. Cuando hablamos de promesa, hablamos, por ejemplo, del boleto de compraventa, que es como una promesa de contrato, ¿sí? En ese caso, digo como una, porque bueno, tiene otras características que se acuerdan en contratos, tenía que finalmente el boleto es como si fuese un contrato definitivo por los efectos, pero en teoría sería una promesa de contrato. Entonces, también el boleto de compraventa se repara, si se enajena un bien, se firma boleto de compraventa, todavía no hubo escritura, igualmente se requiere el asentimiento del cónyuge, aunque no sea el instrumento definitivo de transmisión del dominio, pero es el contrato. ¿Sí? No va a incluir la ejecución forzada, ¿sí? En caso de ejecución por deudas, ¿sí? O las disposiciones testamentarias, por supuesto, porque el testamento es un acto unilateral y no se requiere el asentimiento de nadie, ¿sí? Bien. ¿Sobre qué bienes? Actos, decíamos, de enajenación o gravamen. ¿Sobre qué tipo de bienes? Bienes registrables, ya sea cosas o sea derechos, ¿sí? Registrados en registros públicos o en registros privados, ¿sí? Ahí no está incluido, por ejemplo, los derechos intelectuales, ¿sí? No lo incluí. Anteojos, inmuebles, automotores, embarcaciones, marcas, señales, armas, un derecho intelectual también, ¿sí? También puede ser objeto de esta necesidad de asentimiento. Bienes registrables. Acciones
nominativas no endosables ni cartulares. En este caso estamos hablando de cuando hay una participación en una sociedad anónima y se cuenta con acciones, ¿sí? En ese caso, esas acciones, si son gananciales, se requiere para su enajenación el asentimiento del otro cónyuge. También la participación en sociedades, en cualquier tipo de sociedad, sociedades regulares o sociedades irregulares, ¿sí? Para participar en ellas y también para transformarlas o para fusionarlas. Se requiere el asentimiento del cónyuge. Con respecto a la enajenación o gravamen de establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios, ¿sí? Son todos estos establecimientos, son aquellos que hay una ley que se estudia en derecho comercial, yo no me acuerdo del número, que establece la obligatoriedad de estos establecimientos de que estén inscriptos en el registro público de comercio. Entonces, todos este tipo de establecimientos que deben estar inscritos en el registro público, para disponer de ellos se requiere el asentimiento del otro cónyuge. ¿Sí? Bien, estos son los supuestos que nos menciona el artículo 470, ¿sí? Para la enajenación, gravamen o promesa de enajenación de alguno de estos bienes, necesitamos el asentimiento del otro cónyuge. ¿Qué pasa con los bienes que son de titularidad conjunta? Tenemos bienes propios, bienes gananciales, algunos bienes que son, es lo que uno generalmente está a nombre de los dos, ¿sí? Cuando lo adquirieron, figuran a nombre de los dos cónyuges. Por eso hablamos de titularidad conjunta. En este tipo de bienes queda sujetos a las normas del condominio, ¿sí? Como si fuese el condominio, entre las reglas del condominio de derechos reales, ¿sí? Donde hay copropietarios. Bien, este sería la semejanza en este punto cuando ambos cónyuges son cotitulares. Y como en el condominio de los derechos reales, si uno pide la liquidación, el otro no puede oponerse, es decir, no se puede oponer a que uno quiera su parte. En materia de cónyuges, el juez, si uno de los cónyuges, acá no existe esa obligación, que si uno de los cónyuges quiere liquidar el condominio, el otro no se puede oponer. Puede oponerse, ¿sí? Y tendrá que resolver el juez. Es decir, si uno de los cónyuges se decide oponer a que ese bien se divida, se disponga, puede oponerse obviamente, pero tendrá que resolver el juez. Bueno, todos los supuestos, o sea, condóminos en partes indivisas propias, en partes indivisas gananciales, o en partes indivisas propia y ganancial. Un bien que sea en parte propio y en parte ganancial, ¿sí? Puede ser que uno de los cónyuges sea dueño de la mitad del bien porque lo adquirió con dinero propio, con dinero obtenido de la venta de un bien propio, entonces adquiere la mitad de ese bien, y la otra mitad de ese bien lo pagó en cuotas, ¿sí? Durante la vigencia del matrimonio. Estaríamos, que sería ese bien en parte propio y en parte ganancial, ¿sí? Ahí estamos a un supuesto de bienes de titularidad conjunta, ¿sí? Esto es importante porque antes de la reforma había una gran discusión sobre eso, se lo llama, ese tipo de situaciones se las denominaba bienes mixtos, ¿sí? Y había una discusión porque los civilistas decían que no había bienes mixtos, sino que si el mayor valor era del bien propio, era propio, y si el mayor valor era el bien ganancial, era bien ganancial, o por accesión, había diferentes teorías. Pero una teoría del derecho notarial, ellos avalaban la existencia de este bien mixto. Hoy, con la reforma del código, no tenemos esta discusión de bienes mixtos, hablamos de bienes de titularidad conjunta, ¿sí?
y se le aplican las reglas del condominio. Salvo esta obligatoriedad de liquidación que tiene cualquier condominio, acá sí o sí se requiere, si hay desacuerdo, la autorización judicial. Bien, y los bienes de origen dudoso, aquellos bienes que decíamos que antes de la reforma los administraba el marido, igualmente estos bienes de origen dudoso, antes de la reforma del Código, en el año 2004, se aprueba una ley, se sanciona una ley que solamente modificaba el artículo del Código Civil que mencionaba que los bienes de origen dudoso los administraba el marido. Y hizo solamente esa reforma. Es decir, que a partir de ese momento, fuera 2004, los bienes iban a ser administrados de origen dudoso, administrados por cualquiera de los cónyuges. Es decir, yo ahí cuando hice toda la secuencia de la evolución, lo omití porque ya no me entraban más en los cuadraditos, y aparte porque hoy el Código Civil receptó lo que tenía esa ley que modificaba, ¿sí? Que modificaba el código, así que ya estaba en el Código Civil la modificación hecha, ya reformada por ley tanto, decía el artículo, y toma este concepto de, en el caso de bienes de origen dudosos, cualquiera de ellos sí puede administrarlo. ¿Cuándo es un bien de origen dudoso? Cuando no se sabe quién es el titular del bien. En caso de bienes inmuebles o muebles registrables no hay ese problema porque está el título, ¿sí? Donde figura quién es el titular. Acá se encuentran aquellos bienes, sobre todo los bienes muebles no registrables, ¿sí? Sobre todo aquellos bienes muebles que tienen un valor importante, ¿sí? Siempre hablábamos del plasma, no sé, electrodomésticos, computadoras que tienen un valor importante. Pero, por ejemplo, ahora, fíjense, las motos eléctricas que están apareciendo ahora en el mercado, esas motos eléctricas por ahora no se patentan, ¿sí? Ni se registran. Y fíjense que tienen un costo importante, ¿sí? Y ese sería un bien, ¿quién las adquirió? Y no sabemos quién las adquirió porque lo compraron, fueron juntos, se le hicieron la factura, pero la factura se perdió, no podemos demostrar el origen de ese bien. Entonces, ahí tendríamos un supuesto de bienes de origen dudoso. Ni hablar de los celulares, esos repro que salen carísimos también. Todos, fíjense que son muchos bienes que son muebles no registrables, pero tienen un valor económico bastante importante. En el caso de que se trate de bienes indispensables para la vivienda, ahí sí, recuerden que nos vamos al régimen primario, ¿sí? Cuando decíamos que se requiere el asentimiento del cónyuge para disponer aún de la vivienda propia y de los muebles indispensables. En el caso de los muebles indispensables para la vivienda, vamos a necesitar asentimiento. Por ejemplo, qué sé yo, la heladera, no sé, bueno, todos los bienes se considera también indispensable el tema de los televisores, pero hay que ver qué, depende, una cosa es el televisor de 32 pulgadas y otra cosa es el televisor inmenso de 110 pulgadas que me abarca toda una pared, no sé si sería tan considerado indispensable. El juez después determinará si para esa familia, en ese contexto, lo que fuese, es indispensable o no. Bien. El 473 nos habla del supuesto de fraude, ¿sí? Son cuando el cónyuge realiza actos siempre dentro de la ganancialidad, ¿sí? Está dentro de la ganancialidad, pero lo hace para perjudicar al otro cónyuge en una futura liquidación, ¿sí? En ese caso, esos actos que realice uno de los cónyuges se consideran inoponibles, no nulos, es decir, no cae
el acto. ¿Por qué? Porque también tenemos que proteger a terceros de buena fe que adquirieron un bien, ¿sí?, que no se requería, estaba dentro de la ganancialidad, pero no se requería para disponer de ningún asentimiento, pero el cónyuge lo hizo para perjudicar al otro y despojar al otro, y que sea menos, en el caso de disolución del régimen de comunidad, menos lo que haya que distribuir entre ellos, ¿sí? Esto lo puede hacer, bueno, hay ejemplos de obras de arte, joyas, antigüedades. Le podemos agregar el tema de la motito eléctrica, algo más actual y que tienen costos importantes también, y del cual uno de los cónyuges dispone de ese bien, sí, dentro de la ganancialidad, porque no requería el asentimiento, ¿sí? Pero dispone, ¿para qué? Para que después haya menos en la masa ganancial cuando esta debe ser liquidada. O también con la participación que tenga en sociedades, buscar formas de disponer, hacer pasar bienes que en vez de que engrosen el activo ganancial de esa participación en la sociedad, que beneficien a otro socio para que haya menos para repartir en el caso de disolución. Ese acto, como decimos, no va a ser nulo para proteger a terceros de buena fe, pero va a ser inoponible entre ambos. Es decir, al momento de la liquidación, el que dispuso de ese bien deberá el valor de ese bien, y eventualmente podría ser también hasta daños y perjuicios. Le deberá al otro cónyuge. Por eso es la inoponibilidad, es entre los cónyuges. Después tenemos el otro puntito, el tema de la administración. Uno de los cónyuges puede otorgar el mandato a otro y revocarlo cuando quiera. Esto se aplica en las normas del mandato, ¿sí?, del contrato de mandato. Es uno de los contratos permitidos entre cónyuges, ¿sí? Y puede ser, el mandato, se acuerdan que puede ser expreso, mandato tácito, ¿sí? El 474 nos dice, si no existe mandato expreso, se aplican las reglas del mandato tácito o de la gestión de negocios. Yo lo que hice acá es transcribirles para qué era el mandato tácito y qué es la gestión de negocios, o cuáles son las obligaciones que se tienen, ¿sí?, para que vean la diferencia. Es decir, puede ser que un cónyuge expresamente, puede ser a través del poder general, poder especial, que le entregue mandato al otro para que administre. O puede hacerlo, no lo hace, pero un acto realizado por uno de los cónyuges se puede llegar a considerar que contó con el presunción de mandato del otro, es decir, con el mandato tácito si se dan estos supuestos. O, depende del caso, como si fuese una gestión de negocios, si esto hubiese sido empleando la debida diligencia y haber sido de utilidad en el patrimonio del cónyuge que lo autoriza. Bien, ojo, porque en el régimen primario, ahí el mandato siempre tiene que ser expreso, ¿sí? En el régimen primario no puede haber mandato tácito. Para un acto de disposición, de administración del régimen primario, siempre el mandato debe ser expreso. Bien, me van siguiendo, ¿no? ¿Hasta ahí bien? Sí, doctora. Bueno. Vamos a pasar ahora, todo esto que vimos es cómo se administra. Ahora vamos a ver el pasivo, ¿sí? Las deudas de los cónyuges. Podemos hablar de un pasivo provisorio, que es la cuestión de las obligaciones frente a terceros, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿sí?, de cómo van a responder frente a terceros. Y también, cuando hablamos de pasivo, el pasivo definitivo son las contribuciones de los cónyuges entre sí, ¿sí?, que a quién de los dos le correspondía pagar esa deuda, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver, el tema de la contribución entre cónyuges, después en la liquidación
liquidación, porque ahí es el momento donde juega ese pasivo definitivo y a quién le toca va a pagar qué. Lo que es, vamos a ver ahora, durante el régimen, que todavía no se disolvió, está vigente, es cómo vamos a responder frente a terceros. Ven acá la diferencia entre responsabilidad y contribución en las deudas. Ven que en este cuadrito hablamos en qué artículos tenemos las normas sobre responsabilidad frente a terceros y en dónde tenemos la contribución en las deudas. El aspecto externo se dice que es esta responsabilidad frente a terceros, ¿sí? Y vamos a tenerla en cuenta durante todo el régimen, desde que se inicia el régimen de comunidad, ¿sí? En el régimen primario y en el régimen de comunidad. Es decir, esta responsabilidad frente a terceros también la vamos a aplicar si estuviéramos en un régimen de separación de bienes respecto del régimen primario. También nos regimos por estas normas. En cualquiera de los dos regímenes, en el régimen primario y específicamente en el régimen de comunidad. En cambio, la contribución por deudas son normas exclusivamente para el régimen de comunidad. En el régimen de separación van a ver que ahí los cónyuges entre sí no se van a tener que deber, compensar y recompensar nada porque tenían una administración separada. Acá, en la administración conjunta, en el régimen de comunidad, sí, al momento de la liquidación tendremos que ver quién le hubiese correspondido pagar esa deuda o no. En la responsabilidad frente a terceros, sobre qué bienes les es posible al acreedor perseguir el cobro del crédito, es decir, el acreedor contra quién va a ir, contra los bienes de quién. En cambio, en la contribución, ¿cuál de los dos debe soportar la deuda? Porque puede pasar que en la fase externa, el que debía responder era uno de los cónyuges, pero respondió el otro, pagó el otro cónyuge la deuda. Mientras está vigente el régimen no hay ningún problema. ¿Qué va a pasar cuando se disuelva? A decir, bueno, a ver, esto que lo pagaste vos en realidad era una deuda de la comunidad. Nos correspondía a los dos pagarla, no a vos solo, ¿sí? O si era una deuda personal, sí. Entonces, pero eso va a ser en la etapa de liquidación. Ven que, bueno, cómo responden los cónyuges frente a terceros, lo que decía hoy en la responsabilidad, y en la contribución por deudas, cómo contribuyen los cónyuges entre sí por las deudas que hayan contraído. En la responsabilidad, los cónyuges son demandados por terceros y en cualquier tipo de proceso. Puede ser en un proceso civil que se inicia de ejecución o de cumplimiento de un contrato, lo que fuese, que le inician en un proceso civil a uno de los cónyuges. En cambio, la contribución por deudas solamente es entre cónyuges o herederos de alguno de ellos y en el proceso de familia o proceso sucesorio. Y esto que ya lo dijimos, la responsabilidad es desde el inicio del régimen, en cambio la contribución por deudas es solamente al disolverse el régimen, por eso lo vamos a ver cuando veamos la semana que viene liquidación, ¿sí? Durante el matrimonio podríamos decir que sería como toda una masa única, ¿sí? Donde ahí no estamos durante la vigencia del matrimonio pensando, uy, este bien es propio, este bien es mío, este bien es de los dos, es de la comunidad, o esta deuda es mío, o esta deuda es de los dos. No se está pensando eso. ¿Cuándo se evalúa eso? Al momento de la liquidación. Durante el matrimonio lo que tenemos que ver es, che, hay un tercero, acá se contrajo una deuda, hay que pagarle, ¿sí? Tenemos un principio de separación de deudas. Vos contrajiste la deuda, bueno, vos pagala. Bueno, pero ojo, porque vamos a ver por qué era esa deuda, ¿sí? Y ahí vamos. Vamos Profesora, a la fase externa, que es lo que vamos... Sí. ¿Alguien me preguntó? una consulta, entonces, Natalia, No te escucho. en el caso entonces, Natalia, Natalia, ¿se escucha ahí? Se te entrecorta, no escucho casi nada, si no querés... La pongo en el chat. Ah, dale.
Dale, dale, esperamos. Mientras tomo agua. Tengo que, para que me aparezca el chat, ¿cómo hago ahora? Lo tengo en pantalla, tengo que dejar de compartir pantalla, a ver. A ver. Ahí vamos. Ahora justamente iba a explicar eso, Natalia. Acá está. Bien. Bien. ¿Cómo van a responder? Estamos en la responsabilidad frente a terceros, el aspecto externo, ¿sí? Tenemos acá un artículo, el 461, que yo no sé por qué a veces los legisladores quieren hacerse los modernos, los no sé, y hacen las cosas al revés. Porque este artículo lo que tiene, el problemita que tiene, es que en el primer párrafo está la excepción y en el segundo párrafo está la regla. Y a mí me molesta, ¿por qué? Porque uno tiene que explicar primero la regla y luego la excepción. Pero bueno, estas cosas de técnica legislativa que deciden primero establecer los supuestos de excepción y luego, y en el caso de que no se den estos supuestos, la regla es tal. Es molesto para cuando uno tiene que explicarlo, ¿no? Pero bueno, vamos con la regla general. Ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro, ¿sí? Administración separada, ¿sí? Recuerden, esto viene del artículo 5 y 6 de la 11357, ¿sí? Veníamos desde hace muchísimos años con este concepto de responsabilidad separada. El Código Civil y Comercial lo sigue manteniendo, le modifica algunas cositas. Entonces, una regla general, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones asumidas por otro, frente a terceros, recuerden. Excepcionalmente, van a responder en forma solidaria, ¿sí? Aplicación del principio de solidaridad familiar, cuando las deudas se hayan contraído para cubrir las necesidades del hogar, educación y sostenimiento de los hijos, ¿sí? En ese caso, cualquiera de los dos cónyuges, por eso hablamos de responsabilidad solidaria, va a responder con todos sus bienes. La diferencia con el régimen que teníamos del 5 y 6 de la 11357 es que hablaba solamente de necesidades del hogar y educación de los hijos, no, ahora se le incluyó el sostenimiento, y la extensión de la responsabilidad era solamente que un cónyuge iba a responder por las deudas contraídas del otro, en estos casos, con los frutos de los bienes propios y gananciales. El código le modifica y dice, no solo con los bienes frutos, sino que debe responder con todos sus bienes, ¿sí? Porque en estos supuestos, en principio, ninguno de los cónyuges responde por las deudas contraídas del otro. Si yo voy y adquiero un bien durante el régimen de comunidad y decido comprarme un Lamborghini, yo voy a tener que pagarlo, ¿sí? No lo va a tener que pagar mi cónyuge. Si yo adquirí un bien, o qué sé yo, o inscribí al hijo en un colegio privado, esa asunción de esa responsabilidad es de ambos. Y si no pagamos, ese tercero va a poder reclamarnos a cualquiera de los dos. No nos vamos a poder exceptuar como el caso del vendedor del Lamborghini, mi marido decirá, no, esa es una deuda de ella, que la pague ella.
mí, mis bienes propios y mi parte de gananciales, a mí no me la toquen, ¿sí? No me la embarguen. Pero si tiene que ver el director del colegio al cual no le pagué, sí va a poder reclamarnos a cualquiera de los dos, ¿sí? Acá está este artículo, ven, el 461, ven que está al revés. El primer párrafo habla de los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos, de conformidad con lo dispuesto en el 455. ¿Sí? El 455 ahora se lo vamos a ver porque se los agregué al Power, era el de régimen primario. ¿Sí? Fuera de esos casos, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. Es decir, la regla la tenemos en el segundo párrafo y las excepciones en el primer párrafo. ¿Y qué nos decía esto? Recordemos, esto yo ya sé, el 455, yo ya sé que lo habló el doctor Lastra, pero bueno, se los agregué acá porque justo estamos hablando del tema, ¿sí? El régimen primario hablaba del deber de contribución, ¿sí? Que los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar, los hijos comunes, en proporción a sus recursos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que ambos cónyuges están obligados a contribuir a su propio sostenimiento, es decir, son sujetos destinatarios de esa contribución, los mismos cónyuges entre sí, los hijos comunes, es decir, los hijos del matrimonio, y los hijos no comunes. ¿Quiénes son los hijos no comunes? Los hijos de uno solo de los cónyuges, ¿sí? Esto tiene como fundamento el parentesco por afinidad, ¿sí? El parentesco por afinidad, cuando veamos parentesco, vamos a ver que hay obligaciones hacia los parientes afines en primer grado, ¿sí? En este caso, los hijos de un cónyuge es un pariente afín en primer grado. Y uno tiene obligaciones respecto de ese hijo, aunque no sea el propio. Entonces, pero en este caso, esta obligación de contribución respecto de los hijos que no son propios, siempre y cuando habiten en el hogar familiar y sean menores o tengan una discapacidad. Si no habitan en el hogar, no, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si los hijos de uno de los cónyuges que no habitan en el mismo lugar, no van a tener que responder el otro cónyuge, no está obligado a la contribución, ¿sí? De su educación y sostenimiento. Solamente si son hijos del otro cónyuge, pero que habiten en el hogar. Ahora no vamos a tener, cuando son los exámenes multiple choice escritos, acá es donde siempre patinan porque se les ponen trampitas, ¿sí? A veces se redacta la consigna, justamente la obligación de contribuir, ves, en los hijos comunes y los hijos no comunes, y no se deja, y una de las consignas no dice lo de que habitan en que convivan con ellos, entonces sería falsa. Y ustedes le ponen verdadera muchas veces. ¿Por qué? Porque son trampitas en los multiple choice. Por eso a mí no me gustan los multiple choice, pero por suerte nosotros vamos a tomar oral, así que esto no les ponemos trampa, pero sí lo preguntamos, ¿sí? Bien. Cuando habla de proporción a sus recursos, tiene que ver, bueno, con el principio de igualdad entre los cónyuges, obviamente. Si uno es el que aporta trabajo fuera del hogar y aporta económicamente, y el otro es el que cumple las labores del hogar, esas labores del hogar y de cuidado se computan para calcular los recursos. Tiene un contenido económico esas labores. ¿Qué implica? Esto tiene que ver todo con este artículo que les puse de que viene del régimen primario. Yo ya sé que lo vieron con Lastra, pero por las dudas se los puse igual. ¿Qué implica necesidades del hogar? Bueno, todos esos supuestos. ¿Qué implica educación de los hijos?
Estamos entonces, todos estos supuestos del 455, este deber de contribución, tienen que ver con esta responsabilidad solidaria. ¿Qué quiere decir? Que en cualquiera de estas situaciones los cónyuges responden solidariamente, ¿sí? Y esto no solo va a ser en el régimen de comunidad, sino que también en el régimen de separación, porque tiene que ver con el régimen primario. Vamos a cargas rápidamente, porque esto no lo vamos a ver acá, como dijimos, lo vemos en la etapa de liquidación. Lo que se trata en esta parte de lo que sería el pasivo definitivo es el aspecto interno del régimen de comunidad, es decir, a ver, esas deudas que se pagaron, que ya se respondió frente a terceros, en realidad, ¿a quién le correspondía pagarlas? ¿Sí? Ahí vamos a tener que definir, ¿era una deuda de la comunidad, es decir, una carga de la comunidad porque tenía que ver con necesidades del hogar y sostenimiento de los hijos, o era una deuda personal, esta que se quiso comprar el Lamborghini, ¿sí? Entonces, no es que esto no sucede durante la etapa, durante la vigencia del régimen, esto sucede en la liquidación, que después vamos a ver cuándo hay liquidación. Puede ser por cualquier causal de disolución de la comunidad, puede ser no solamente necesariamente divorcio, puede ser por fallecimiento, puede ser porque alguno de los cónyuges pidió la separación de bienes, es decir, porque pidieron mutar el régimen de comunidad a un régimen de separación, ¿sí? O estando en el régimen de comunidad se pide judicialmente la separación judicial de bienes porque no quieren disolver el matrimonio, pero van a ver ustedes cuando vean causales de disolución del vínculo, van a ver que de causales de disolución del régimen de comunidad, van a ver que si uno de los cónyuges considera que el otro está haciendo una mala administración o entró en quiebra, ¿sí?, puede pedir la separación de bienes, esa liquidación. Entonces ahí sí es donde vamos a ver el tema de las cargas, ¿sí? Así que no solo por divorcio, pueden darse otros supuestos que ya la verán la semana que viene, creo que Lastra va a dar extinción del régimen, ¿sí? Ahí lo que van a determinar, yo igualmente, porque soy ansiosa, les puse un cuadrito acá que después lo vamos a volver a ver detalladamente, ahora no lo voy a explicar, pero se los agrego, lo vamos a ver cuando veamos liquidación. ¿Por qué? Porque en esta etapa es donde se van a determinar cuáles de ese pasivo, de esas deudas, son cargas de la comunidad en el artículo 489 y cuáles son deudas personales de los cónyuges, ¿bien? Esto es un adelanto, este cuadrito, no me detengo ahora, ¿sí?, porque lo vamos a ver luego. Y ya está. Estamos entonces, ahora podemos entender las primeras filminas que habíamos visto cuando hablábamos de gestión, íbamos a hablar, dijimos, de gestión de los bienes, y íbamos a hablar de responsabilidad frente a terceros, ¿sí? Esto es la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, ¿están leyendo? ¿Cómo van? Sí, profesora, en mi caso yo estoy leyendo Chechile, pero tampoco voy al pie de las clases, es una realidad también porque no es la única materia que tengo, pero eso intento. Bien, igualmente yo les digo algo, el derecho de familia, a diferencia ustedes vienen de derechos reales, que ven instituciones que nunca en su vida han visto y capaz que no las ven. Yo en mi vida vi una anticresis, por ejemplo, y tiene que estudiar uno cosas que nunca
ha escuchado, o ha escuchado pero no sabe cómo son. En materia de familia es al revés. Todo lo que hablamos, en algún momento ustedes lo han escuchado hablar, saben lo que es un matrimonio, saben lo que es un divorcio, han escuchado hablar de bienes propios, gananciales, ¿sí? Entonces, parece muy fácil, es decir, ustedes van empezando a leer y dicen, ah, está facilísimo, ¿por qué? Porque entiendo, y entienden porque lo han vivido, ¿sí? Todo lo que se trabaja en familia son situaciones cotidianas que les suelen suceder a las personas. El tema que esto que parece fácil, acá tenemos que ver cuáles son las normas, para eso estamos en esta materia, en esta carrera, para ver cuáles son las normas que lo regulan, las normas que se aplican. Entonces, no se cuelguen mucho y decir, bueno, esto como es fácil, lo estudio unos días antes del parcial, ¿sí? Lean, yo siempre les digo, desde el principio vayan leyendo, por lo menos para ir teniendo una base. Después, los últimos días le meto pilas y empiezo a memorizar, porque estamos en una carrera que obviamente no pretendemos que repitan como loros y no puedan entender y no puedan relacionar, sino que les hacemos relacionar conceptos, por eso hay que entenderlo, pero es una carrera que se necesita memoria, ¿sí? Entonces, tengo que leer para entender y luego las últimas semanas empezar a memorizar conceptos, a poder relacionar, todo está relacionado, ¿sí? El derecho, saben, no es así estático, vertical, que de una cosa pasa a la otra y voy como cerrando etapas que precluyen, sino que está todo interrelacionado, todo el derecho en sí, no solo el de las instituciones de derecho de familia, sino el derecho civil en su conjunto. Ven que nosotros hablamos de nulidad, entonces me tengo que ir a parte general, que era un acto jurídico, que era la nulidad, tengo que hablar de obligaciones, estamos en el régimen patrimonial y tenemos que hablar de obligaciones, entonces todo está relacionado. Por eso, no se cuelguen, vayan estudiando. Y para el parcial, no tengan miedo al oral, es mucho mejor. Profe, entra hasta la unidad 7 inclusive, ¿no? Sí, hasta la de divorcio inclusive. Bien, y podemos preparar temas Lo que para estudien, hablar. háblenlo, pónganse así una pantalla, pónganse enfrente de un espejo, para hacer fluidos los conceptos. Ya a esta altura están en un nivel de la carrera que tienen que responder con lenguaje jurídico. O sea, pues, los que me han tenido en contrato saben que yo les digo, empiecen a manejar lenguaje jurídico. Acá no, acá ya tienen que manejar lenguaje jurídico. No pueden contestar con un ejemplo. Es cuando una persona quiere... No, tienen que hablar con conceptos jurídicos, ¿sí? No es que pretendemos el artículo de memoria, pretendemos que lo expliquen y lo expliquen con lenguaje jurídico, ¿sí? No, es cuando y dan el ejemplo. Se supone que el proceso de abstracción se desarrolla en el jardín de infantes, con lo cual se supone que la facultad ya está arraigado, es decir, ya está incorporada la abstracción. Puedo irme a dar un concepto, una definición en abstracto y no a responder con el ejemplo. Sí, alguien me estaba preguntando algo y te corté. ¿Quién era? No, si se podía preparar un tema para el oral. Vamos a ver, les vamos a avisar. Capaz que sí, siempre les vamos seguramente a decir, ¿querés empezar a hablar de algo? Y después los cortamos y preguntamos nosotros. Todavía no sé cómo vamos a hacer, si vamos a tomar en forma individual o será, sí va a ser obviamente virtual. No sé si será individual o será en grupos, eso todavía no lo definimos. Lo más probable es que sea individual, pero sí, generalmente, si ustedes quieren empezar a hablar de un tema, mejor, porque descomprime un poco. Claro, sí, bueno, gracias. Una compañera por el chat pregunta si el oral lo toma usted sola o todo el... Yo seguro,
seguramente yo y la doctora Sinagra seguro. No sabemos si las dos juntas, si nos dividiremos los alumnos. La doctora, la titular, no creo. Y el doctor Lastra es seguro que no, porque él es adscripto, no puede tomar examen. Así que, pero yo y la doctora Sinagra casi seguro que sí. No sé si juntas, las dos a un mismo alumno, o nos dividiremos. Eso no lo sé. ¿Algo más? No, gracias, doctora. Bueno. No, gracias, profe. Bueno, el jueves que viene se arreglan, porque les quiero ver la cara, ¿eh? Levántate. Bueno, adiós. Adiós, profe. Bueno, adiós, hasta luego. Gracias.